emoción. Y le damos otro aplauso porque ahora sí ya viene bien dispuesto. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Francisco. Nací en un país de Italia, hacia el año 1181 de la era del Señor. Mi padre, don Pedro Bernardone, rico comerciante de telas de mi ciudad natal, Asís. Como podrán darse cuenta, mi madre, doña Pica, mujer de grandes virtudes, muy santa, que me enseñó el cristianismo desde niño. Sin embargo, yo crecí muy amiguero, muy pendenciero y muy popular entre las damas. Dije, muy popular entre las damas. Ah, gracias, gracias. Así pasó y transcurrió mi vida. De repente hubo una lucha entre los países vecinos, entre Perusia y Asís. Entonces yo asistí y luché, y luché, y luché, y luché. Sin embargo, con todas mis fuerzas, con mi espada de acero inoxidable, bueno, de aluminio. Y aún así, caí preso. Estuve un año preso y ahí me sirvió de meditación. La fortuna de mi padre fue el que me liberó. Salí y entonces un poco me duró el susto, la verdad. Porque enseguida unos bellacos se le rebelaron contra el Papa Inocencio III. Entonces me alisté en el ejército. Camino hacia la guerra. En Spoleto tuve una visión que decía, caí muy enfermo y tuve una visión que decía así más o menos. Francisco, ¿quién puede hacer más por ti? ¿El amo o el siervo? El amo, señor, el amo. ¿Qué quieres de mí? Regresa a Asís y ahí sabrás lo que tienes que hacer. Y así lo hice, como por arte de magia, como un milagro hecho, me repuse pronto y empecé a partir hacia mi ciudad. Entonces, sucediendo que llegando, mi madre me recibió con besos y mi padre con palos. Malaya sea tu camisa, me dijo. Eres la deshonra de la familia. Eres un cobarde, eres un desertor. Pues yo, me daba igual. Seguí mi vida normal, comerciando las telas de mi padre, cuando de repente, caminando, encontré una iglesia derrumbada, la iglesia de San Damián. En la iglesia hice oración. Y otra vez volví a escuchar esa voz que decía: Francisco, favor de pasar a la caja número 3 que se encuentra desocupada. Ay, no, perdón, me equivoqué. No, decía: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y así lo hice. Empecé a pedir limosna, empecé a juntar piedras. A uno les parecía chistoso, muchos me trataban de loco. Sin embargo, a mi padre no le gustó nada la idea. Créanmelo, no le gustó, no le va a gustar. Así las cosas. Entonces, me llevó a rastras ante el obispo en la plaza, así como estamos ahorita enfrente de todos, y me lanzó al piso y me dijo: hoy tú has muerto para mí, ya no eres mi hijo. Entonces dije: tiene razón, padre, entonces tampoco lo que llevo puesto me pertenece. Y en ese momento me deshice de mi ropa. Y entonces empecé a tomar los hábitos que iba a llevar durante toda mi vida. Y así fue como empecé a vivir mi vida de pobreza. Pero aún así, faltaba todavía algo que me ataba al mundo, algo que no podía resistir. Era
la belleza del mundo, incluyendo mi propia vanidad. Y entonces decidí terminar con ella, decidí terminar con mi vanidad, de esta manera. Camina en confusión, paralíticos siempre éramos, ciegos del corazón. Solo faltas tú, el Papa confía en ti. ¿Podría echar el hermana? Ah, perdón, es que todavía no se inventa, ¿verdad? Y entonces así fue, como por fin terminé con mi vanidad. Ya no era el más pobre entre los pobres. Ya nada me importaba. Ya era el más rico entre los ricos porque me pertenecía al mundo. Ya era verdaderamente feliz en mi vida de pobreza. El Señor no tardó en mandarme más amigos. A mi amigo Bernardo, a un sacerdote catateno. Y así cuando éramos 12, fuimos a pedir la bendición del Papa. Fuimos a decirle que queríamos formar la orden de hermanos menores, los más pobres entre los pobres. Y así fue. Como también la hermana Clara, aquí presente, siguiendo también su vocación, amamos al Señor. Ciertamente pasé muchos años y el Señor se dignó en este pobre humilde ponerme sus estigmas, muy inmerecidamente, pero los puso. Y así, el 3 de octubre de 1226, expiré. Me entregué el alma a Dios en la mayor de las pobrezas, dejando solamente un legado de amor. Se resume mi vida en esas palabras: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Porque dando es como se recibe, perdonando es como tú perdonas, y muriendo es como se llega a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, felicidades, San Francisco. Como siempre, yo sé que San Francisco, pues con mucho respeto, ¿verdad? Es así medio loquito, por otro me llama mucho la atención. Bueno, ya somos varios. Bien. Pues la pregunta sería, ¿por qué elegiste a San Francisco de Asís? Cuando escuché la invitación en la iglesia, fue el primero que se me ocurrió, la verdad. Es uno de los santos que me ha gustado y me ha impactado su vida. En un momento dado de mi vida me interesó pensar, imaginar la vida como él, la verdad. Pero pues tal vez no era mi vocación, seguí otros caminos. Pero sí es un gran ejemplo tanto para cristianos como para protestantes, como para otras religiones. Es un gran santo. Bueno, ahorita yo vamos a copiar el micrófono de las preguntas. Disculpen, Bien.
Lo que pregunta que te comentaba de manera personal, ¿por qué San Francisco de Asís? La siguiente, ¿cómo fue su llamado de San Francisco de Asís? En su corazón, Francisco siempre tenía un gran servicio hacia la iglesia, hacia Dios. Sí, a pesar de que llevó una juventud algo disipada, pero siempre en su mente a Dios. Entonces, en aquellos tiempos era costumbre luchar contra los infieles, contra los que luchaban contra la iglesia, contra el Papa. Entonces, en su corazón siempre existió ese ardor por la fe, por salvar a su iglesia, ¿no? Por defenderla. Entonces, fue a través de un llamado interior en su corazón, que escuchó una voz que la decidió seguir, y en esa voz le dijo: reconstruye mi iglesia, y él pensó que se refería al templo. Así lo hizo el templo, pero cuando lo terminó se dio cuenta que no nada más era el templo, sino a la iglesia completa, a la iglesia universal, cada uno de nosotros, y de ahí siguió su vocación. Bueno, le vamos a brindar un fuerte aplauso a este participante. Yo cuando vi que traía la maquinita salí corriendo, dije voy a quedar pelona. Vamos a pasar con el siguiente participante. Viene una santa desde Italia, nos viene visitando. Su nombre es Santa María Goretti, pero ella dice que se llama Santa María Goretis. Vamos a pedirle a la niña Carla Zacarías Martín.